Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Presentan Mano a Mano. Son casi las 22 en la República del Paraguay. Bienvenidos sean a otra edición de Mano a Mano. Temperatura de 16 grados centígrados. Gracias por la preferencia de siempre. Estamos muy animados los paraguayos porque el Albirroja está ganando 2-0 y está acabando el partido ante la selección trasandina de Chile. Doctora Viviana de Egea, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas noches. Muy bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Un gusto saludarte y a tu audiencia también. ¿Por qué hay que insistir con el concepto de que está mal la automedicación, doctora? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ahora mismo no está recomendada la automedicación con ningún tipo de fármacos, pero particularmente es preocupante la automedicación con los antibióticos, ya que estamos viendo un aumento de la resistencia de las bacterias a los mismos. Por lo tanto, son fármacos de muy alta necesidad, ¿sí? Cuando tenemos infecciones bacterianas, vamos a necesitar siempre antibióticos, por lo tanto, son fármacos que debemos utilizarlos de forma prudente. ¿Cuál es la salida? Consultar siempre, procurar, incluso ahora está la posibilidad telemática de pedir auxilio a algún profesional médico. Así es, pero esto es algo que no depende solamente de la población o del paciente. Esto es algo que también los colegas deben conocer, que estamos ante una situación preocupante con respecto a la emergencia de bacterias resistentes a los antibióticos. Es por esto que tenemos que estar absolutamente seguros que el paciente necesita antibióticos y por eso le estamos prescribiendo. Y además debemos intentar siempre prescribir un antibiótico específico para la infección que tiene el paciente. Entonces, siempre que tengamos la posibilidad, es mejor tener un estudio de laboratorio, que sería un cultivo en este caso, que nos oriente a cuál es el antibiótico que tenemos que elegir. Y utilizarlo también de forma en el tiempo necesario, no extender los días de tratamiento si realmente no es necesario. O sea que así nomás luego debería ser, sin embargo, se pide entonces más prudencia, tamizar, colar y ya en un caso extremo, de alguna u otra manera, prescribir la utilización de antibióticos. Exacto, son medicamentos que realmente revolucionaron la medicina y la expectativa de vida de los pacientes. Es decir, nosotros tenemos dos hitos importantísimos en la medicina. Uno fue el descubrimiento de la penicilina, el primer, digamos, antibiótico, y el otro, obviamente, la introducción de las vacunas. Esto mejoró dramáticamente la sobrevida de las personas y mejoró la calidad de vida. Entonces, estamos llegando a épocas donde podríamos llegar a tener, podríamos vivir un escenario similar a la era pre-penicilina, donde no teníamos herramientas, o sea, el mundo no tenía herramientas para tratar infecciones sencillas, infecciones de la piel, infecciones urinarias, infecciones que son sencillas, que no tendrían por qué comprometer la vida. Entonces, el mal uso de los antibióticos, pero no solamente, o sea, esto es un problema sumamente complejo. Fíjate, Roberto, que también en lo que es la producción animal se utilizan antibióticos. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos consumiendo alimentos, productos cárnicos que tienen restos o trazas de antibióticos. Entonces, no es solamente el uso prudente de antibióticos en la salud humana, no es solamente la persona enferma que no debe automedicarse o el médico que no debe prescribir antibióticos cuando no son necesarios. Son también aquellos productores de ganado que deben entender que los antibióticos son una herramienta demasiado importante, entonces buscar otras herramientas para el engorde, utilizar los protocolos que están vigentes a nivel internacional, porque podemos llegar, como te decía antes, a una situación realmente preocupante, que es la era pre-antibiótica, otra vez volver a eso.
Doctora, esta llamada de atención se da porque en pandemia dispararon los números preocupantes o ya se venía luego arrastrando tal situación. Fíjate que hay un estudio alarmante ya de la prepandemia, ¿verdad? De la vida prepandemia, que nos hablaba de una estimación que para el año 2050 las infecciones ocasionadas por bacterias resistentes iban a representar la primera causa de mortalidad en el mundo, superando las 10 millones de muertes al año. Eso era una proyección que se tenía, como te decía, prepandemia. Sin embargo, a nivel internacional, los estudios preliminares arrojan de que toda esta lucha o esta situación que se vivió en la pandemia de tener pacientes sumamente complicados y que al inicio se ensayaron muchos tipos de tratamientos para los pacientes con COVID y eso llevó a una utilización masiva de antibióticos, ¿verdad? Eso aceleró bastante la emergencia de bacterias resistentes a nivel de todo el mundo y por supuesto también en nuestro país. Nosotros estamos viendo con suma preocupación el aumento o la aparición de bacterias que son sumamente resistentes a los antibióticos. ¿Y cuál sería un tratamiento alternativo que no demande la utilización de antibióticos? ¿Existen o no? No, la verdad es que cuando son infecciones ocasionadas por bacterias no tenemos otra alternativa, salvo que estemos hablando, por ejemplo, de una infección superficial. El típico, tenés un forúnculo con pus, por ejemplo, discúlpame que sea así de gráfica, pero ese sería prácticamente uno de los pocos ejemplos donde drenar la pus y limpiar la superficie es la única terapéutica necesaria. Por lo demás, prácticamente todas las infecciones bacterianas requieren antibióticos. Pero es sumamente importante tener claro que la gripe ocasionada por el virus de influenza, el COVID-19 en sus presentaciones, en sus manifestaciones leves, incluso en algunos cuadros moderados, son enfermedades causadas por virus y no requieren la utilización de antibióticos. Es más, hay estudios hechos a nivel internacional de que son muy bajas, es muy bajo el porcentaje de pacientes que tienen COVID y que a la vez tienen una infección bacteriana. Entonces, para nada es una mala práctica no hacer antibióticos en un paciente con un COVID leve moderado. Otra es la situación de un paciente que está en terapia intensiva. Eso debe analizarse caso a caso. Probablemente ese es un paciente que ya tiene una sobreinfección y requiere antibióticos, ¿verdad? Pero para nada los cuadros virales no requieren antibióticos. Yo creo que la gente entiende súper bien que para un cuadro de dengue no hay antibióticos que se necesitan. Lo mismo es con cualquier otro tipo de infección viral, pero no hay alternativas cuando estamos hablando de infecciones bacterianas. ¿Cuál es la diferencia técnica, gráfica, como para entender bien, entre un virus y una bacteria, doctora De Gea? Son microorganismos distintos. Nosotros tenemos 4 tipos de microorganismos principales que pueden ocasionar infecciones en los seres humanos. Son los virus, que a veces son solamente material genético, ¿verdad? Por eso hablábamos de los virus ARN y los virus ADN, por ejemplo. Ellos no tienen una maquinaria para vivir ellos por sí mismos. Ellos requieren la maquinaria de la célula de su huésped, que en este caso, si hablamos de virus como por ejemplo el SARS-CoV-2, es el ser humano. Las bacterias sí tienen una maquinaria como para vivir por ellas mismas, por decir así. Es por eso que nosotros decimos que hay bacterias que viven en el medio ambiente, porque ellas pueden sobrevivir por sí solas, digámosle. Luego tenemos los parásitos, que suelen ser otro tipo de microorganismo, otro tipo de vida, que son multicelulares, tienen más de una célula, ya son organismos más complejos. Y finalmente tenemos los hongos, ¿sí? Hablando de microorganismos vivos. Luego tenemos otro tipo de situaciones como por ejemplo los priones, que es una cosa distinta, ¿verdad? Todos estos microorganismos pueden presentar resistencia a los fármacos que se utilizan para tratarlos, pero la principal preocupación ahora mismo es la resistencia que aparece en las bacterias. Todas estas familias pueden generar infecciones en los seres humanos. Hoy estamos viviendo una pandemia por el virus SARS-CoV-2. Ya teníamos como una especie de pandemia silente de bacterias resistentes a los antibióticos. ¿Por qué te digo silente? Porque si bien es un problema de salud pública, no generó este colapso sanitario
no tiene ese perfil de producir ese tipo de colapso sanitario que produce una infección por un virus, ¿sí? Lo mismo ocurre con los parásitos. De repente nosotros sabemos que somos endémicos para ciertos parásitos, por ejemplo. Los parásitos conocemos así por sus nombres comunes, la tenia, por ejemplo, ¿verdad? Los parásitos que vienen por la piel, el cebollí, por decirte, ¿verdad? Esos son los parásitos y más raramente producen resistencia, pero también puede ocurrir. Y luego están los hongos. Seguramente que te recordarás de hace unas semanas fue noticia lo del hongo negro. Sí, ¿verdad? sí, claro. Sí. Bien, entonces cuando también mal utilizamos estos fármacos que son los antifúngicos, también podemos tener hongos resistentes a los antifúngicos. No es tan alarmante en cuanto a la cantidad de casos que hay, pero sí es una infección sumamente grave tener una infección por un hongo resistente a los antifúngicos, porque ya de por sí esa es una infección grave y si además no tenés herramientas, es grave, ¿verdad? Entonces por eso siempre se llama a usar de forma prudente los antimicrobianos. En todo este tiempo de profundo estudio al COVID, tantas cosas se dijeron y al arranque de la pandemia, efectivamente tratábamos de desinfectar todo, hasta las bolsas, los zapatos cuando uno llegaba. Después como que se relativizó ante la corriente que más bien estaba en el aire y que se transmitía directamente por las gotitas de saliva o por los aerosoles. Sin embargo, hay algunos colegas suyos que insisten en que quedan en la superficie y que por eso es muy importante seguir lavándose las manos, utilizar el alcohol. ¿Cuál es la verdad real? La verdad real es que los virus respiratorios tienen 3/4 mecanismos principales de transmisión, ¿verdad? Ajá. Que son las gotas que se expulsan al hablar, toser, estornudar, ajá, que son un mecanismo de transmisión directa, ¿verdad? Sí. Estás hablando con una persona y aunque suene así como un poco fuerte, esas gotitas caen en sus mucosas y producen la infección de forma directa. Esas mismas gotas pasan a contaminar la superficie, pero como te estaba comentando antes, el virus por sí solo no va a permanecer vivo en la superficie sólida. Permanece ahí mientras que la gotita, digamos, de saliva le produce ese microclima donde él pueda sobrevivir. Le da vida. Es por eso que la transmisión por contacto es una transmisión indirecta, porque tienen que ocurrir, digamos, dos cuestiones para que uno se contagie así. En primer lugar, que se contamine la superficie y en segundo lugar, que yo toque eso y luego me toque la cara y ahí contamine mis mucosas, ¿verdad? Es un mecanismo de transmisión, lo que pasa que no es el mecanismo de transmisión principal. Claro. Y además tiene que ser un sitio altamente contaminado. Por ejemplo, la terapia intensiva donde hay pacientes con COVID, en la consulta respiratoria, es muy difícil que las bolsas del supermercado permanezcan contaminadas y que nosotros nos contaminemos solo por tocar las bolsas, por ejemplo. Por eso es que decimos, eso no es tan importante como ventilar los espacios y utilizar las mascarillas. Y bueno, y el tercer mecanismo son los aerosoles, ¿verdad? Que es lo que decía, la transmisión por el aire, que son gotitas más pequeñas que las que se depositan en las superficies que permanecen flotando en el aire un tiempo un poco más largo. Y es por eso que aquí es la importancia de mantener ventilados los espacios para que ese aire no se quede con las partículas flotando por mucho tiempo. ¿El aire acondicionado en un espacio cerrado conspira o facilita finalmente? Porque uno así cuando trata de entender, eso mueve y puede llevar hasta una vía respiratoria o el virus cae. Estoy siendo muy profano a lo mejor para unos oídos tan técnicos como los suyos, pero es para entender bien, doctora. Lo que pasa es que el aire acondicionado recircula el mismo aire que está ahí, entonces volvemos a los mismos. Las gotas grandes van a caerse al piso, a la superficie, etcétera, pero son esas partículas más pequeñas las que constantemente están circulando en la habitación. Es por eso que nosotros recomendamos, podés usar el aire acondicionado, sobre todo en nuestro clima. Si bien ahora tenemos como una pausa del calor, es ya prácticamente inviable estar en un lugar sin aire acondicionado. Entonces, aire acondicionado más ventana abierta, más puerta abierta, o sea, tiene que haber una circulación para que eso se pueda ir diluyendo, por decir de alguna forma.
Bueno, y en cuanto a los números, dan cierta esperanza, pareciera ser que el nivel de vacunación de alguna u otra manera ya se refleja, en el nivel se reflejan los datos estadísticos. Esto estaba dentro de los planes de por allí con mayor certeza, allá por Navidad, Año Nuevo, a lo mejor va a ser otro el panorama, o eso es ir al extremo del optimismo. Yo creo que va a ser ya otro el panorama realmente. Fíjate que ya hemos tenido un impacto positivo de la vacunación en una población que seguimos muy de cerca, que es la población del personal de salud. Sí. Realmente se ha visto un descenso sostenido, eso es lo importante de tener en cuenta. Más de 3 semanas, un descenso sostenido en los casos nuevos en personal de salud. Eso es una muy buena noticia. Tenemos una población importante del personal de salud ya vacunada con las 2 dosis. Rondamos el 83% del personal de salud inscrito en la plataforma que ha sido inmunizado. Y los casos de hospitalización y fallecimiento en personal de salud todavía están asociados a esquemas de vacunación incompleta, ¿sí? Y la minoría de los casos, y que se tiene que analizar caso a caso, son personales de salud hospitalizados o fallecidos con 2 dosis. En general, son personas que han recibido su segunda dosis prácticamente al mismo tiempo que empezaron la enfermedad, entonces no habían todavía desarrollado la inmunidad completa que le confiere las vacunas. Por lo tanto, realmente ese es un dato sumamente alentador. Por lo demás, lo otro que decías es muy esperanzador ver el descenso del número de casos positivos. Sin embargo, sabemos que esto tiene que permanecer constante en el tiempo, ¿sí? Tiene que ser por lo menos 3 semanas de un descenso sostenido para que podamos hablar de que realmente estamos con una tendencia al descenso. Sabes que solemos tratar de ser lo más cautos posibles para no alarmar de forma innecesaria ni tampoco, bajar la guardia cuando los números son buenos. Entonces, yo diría que tenemos que seguir siendo cautos con estos números, si bien, pero esperemos un poquito más. En cuanto al proceso de vacunación, para muchos sigue a un ritmo muy lento, no obstante, si uno hace un arqueo en algo, ya se mejoró, se va adquiriendo práctica. Ustedes también entraron en una gimnasia en donde evidentemente todos aprendemos como población, se ha perdido el temor, el miedo, los adultos mayores que dieron el ejemplo, ahora la franja etaria que va descendiendo. En algunos países, y no sé cuál era el término técnico, ya van como que entrelazando las vacunas, dependiendo del origen. Creo que hay cierta compatibilidad. En algún momento también se va a barajar esa posibilidad de acá, que la primera dosis haya sido, por decir, AstraZeneca y la segunda Covaxin, por ejemplo. Por supuesto, eso totalmente. La evidencia que se genera todos los días en relación al COVID, ya sea de la propia enfermedad o de las vacunas, es algo que se analiza de forma permanente. Aquí nosotros tenemos el apoyo, o sea, el Ministerio de Salud en este sentido se apoya técnicamente en las recomendaciones tanto internacionales, tenemos el apoyo siempre de los cooperantes internacionales y también tenemos nuestro Consejo Técnico Nacional Asesor de Inmunizaciones. Es decir, estas no son decisiones que se toman de forma unilateral, se mira y se estudia todo lo que ocurre en el mundo y se analiza también bajando a nuestra realidad, porque hay realidades de otros países que a lo mejor no son aplicables a nuestro país, pero todo lo que puede ser aplicable, por supuesto que se hace. Entonces no se descarta nada de entrada, eso es algo también que hay que tener muy en claro, pero bueno, se está estudiando todo. Exacto. Fíjense que se hizo una dinámica, se hizo un ajuste al Plan Nacional de Vacunación y justamente mirando los datos de nuestro país, los datos epidemiológicos de nuestro país, donde la principal mortalidad estaba ocurriendo en personas mayores de 50 años, tengan o no patologías de base, y una gran mortalidad en mujeres embarazadas. Es por eso que se hizo ese ajuste y la etapa 1 incluyó a estas personas también. Entonces, tal vez la gente o la población preferiría que estos ajustes se den de forma semanal, pero no es tan sencillo, se debe analizar toda la evidencia, ¿verdad? Entonces, bueno, es para demostrar también de que realmente se analizan todos los datos que se obtienen. Y que todo es muy dinámico. Bueno, doctora, la dejamos descansar. Gracias por estos minutos para con nosotros, ¿sí? Hasta luego.
Gracias a ustedes. Bueno. Viviana de Egea, una capa, 15 grados centígrados la temperatura, me obligan a una pausa, ya volvemos en instantes. Desde tu CU 24 horas podés solicitar préstamos, tarjetas de crédito y aumento de tu línea de tus tarjetas de crédito, porque innovar sencillamente es mejorar. Para más información, comunicate al 617-0000, Cooperativa Universitaria Confiable, Solvente y Solidaria. Ingeniero Samaniego, ¿cómo le va? Un gusto, muy buenas noches. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Roberto, a las órdenes y encantado de participar del programa. Oxígeno para las industrias, ¿eso se usa en la producción de qué productos, ingeniero? Sí, realmente hay algunas industrias que necesitan de este producto, de este gas, por decirlo así. Así también necesitan nitrógeno. Son varias empresas que necesitan y hoy, por la situación que están atravesando, vemos que está habiendo una pequeña problemática, ¿verdad? Con la cual ya, gracias a Dios, la fuimos tratando a tiempo, entonces creemos que está controlada, ¿verdad? Es una situación atípica la que está pasando en el país, pero hoy tenemos, por lo menos que me llegó información, acercamiento de estas empresas, son 3 empresas, que todas son generalmente las que trabajan con metales, hierros, ¿verdad? La fabricación de varillas o de ferroalineaciones, cortes, se usa para cortes de plasma o de materiales principalmente metálicos. O sea que es un elemento parecido al de uso medicinal, pero no llega a ser tal. De hecho, bueno, fui aprendiendo bastante en este tema, ¿verdad? Porque aquí las empresas, nosotros tenemos 4 empresas productoras nacionales y una quinta que se dedica 100% a la importación y distribución, que es un jugador muy importante también en el mercado, ¿verdad? El producto en sí es el mismo, es el gas criogénico, o sea, el gas es en forma líquida, esos camiones que generalmente vemos tipo cisternas, sí, vienen en forma líquida, lo cual lógicamente luego pasan por un proceso de conversión y se convierten en forma gasosa para ser utilizados. Estas empresas, al producirlo, lo hacen generalmente ya con una pureza alta, que es arriba del 93 o 95%, que es medicinal. El industrial generalmente no necesita tener una pureza tan elevada, pero ellos por costumbre ya lo hicieron siempre a un uso medicinal. Entonces, hoy, o sea, para Paraguay es el mismo gas, oxígeno, perdón, que se usa tanto para la industria como para el medicinal. Claro, por eso se entiende lo de la planta procesadora de Acepar, al fin y al cabo haciendo un poco de analogía. Ahora, si bien faltaba o sigue de alguna u otra manera preocupando la provisión en el estamento médico, ¿en la industria también se da ese mismo fenómeno? ¿Usted cree que finalmente se va a llegar a un equilibrio? Sí, y me gustaría tomarme unos minutitos para explicarte rápidamente, sí, porque ¿cómo no? Esto surgió en el mes de marzo, ¿verdad? El ministro Castiglioni nos invita en forma acertada a que seamos articuladores de esta situación. Entonces convocamos a las empresas productoras, a las 4 empresas productoras, ¿verdad? Ya previendo, analizando su capacidad de producción anual, mensual, diaria, ¿verdad? Y ahí ya denotábamos que éramos dependientes sí o sí de la importación, ¿verdad? La problemática empezó a saltar en el mes de marzo porque en el Brasil, entre febrero y marzo, ocurriendo los casos allá del norte de Manaus, Brasil tenía una limitación prácticamente restrictiva de exportación de oxígeno, con lo cual nosotros nos vimos afectados en la provisión. Fue así entonces que se optó por abrir el mercado, o sea, de traer de Argentina, de Chile, de otros mercados. Entonces ahí se comenzó a complicar la parte logística, ¿verdad? Esa fue la problemática principal. Entonces, cuando Brasil nos cierra, digamos, por decir, las fronteras en cuanto al envío de oxígeno, hubo un miedo de desabastecimiento, que fue lo que nos llevó a trabajar en conjunto con Cancillería y con la gente de salud, ¿verdad? Realmente nosotros
también preocupados porque si bien son empresas paraguayas que producen, nos dimos cuenta de que tenemos que estar nosotros como industria ligados a ellos, atendiendo a todo. Fue así ya que en la misma época empezamos previendo estos meses que vienen ahora de junio y julio, nuevamente estos 15 días ahora de julio de la quincena. Yo creo que pasando esto vamos a estar bastante más tranquilos, según previsiones que hacen los especialistas de salud, ¿verdad? Entonces vimos ya esa necesidad. Con 2 empresas trabajamos en conjunto con la ANDE, le visité al presidente de la ANDE, ya nos adelantamos a la problemática que tenían estas empresas cuanto a abastecimiento o pequeñas, digamos, diferencias en cuanto a electricidad, y pudimos paliar esto y que trabajen al máximo. Hoy las 4 empresas que tenemos están trabajando al 100%, al 24, perdón, las 5, con la separadora también. Claro. Sí, se entiende. Entonces, o sea que al final, si bien parecía que se pecó de impredecibilidad, ¿no? Que no se barajó esa alternativa, ese andarivel, al contrario, ustedes creen que la pandemia nomás se vino con todo, pero que si no hubiesen reaccionado en ese momento iba a ser mucho peor, que ahora no se llegó tampoco al extremo de la falta de provisión y que se está logrando de alguna u otra manera un moderado equilibrio. Así mismo. En el mes de marzo, cuando hicimos estas primeras reuniones, ¿verdad? Ellos celebraron primero porque fue un careo para todos. Muchos creían que porque había que cumplir contratos, algunos de ellos no podían, entonces creía que la competencia tenía, que no le quería nomás entregar al otro. Realmente hicimos ahí un careo, fue bastante productivo, es lo que todos agradecen, eso por cualquiera de las empresas. Y yo creo que eso fue lo más importante, porque ahí creamos un vínculo de unión entre ellas, que si bien son competencias, hoy yo creo que se ayudan, como ellos dicen, esta es una problemática país que tenemos que salir todos juntos. O sea, ellos se siguen prestando oxígeno hasta que uno consigue importar, porque nosotros lastimosamente no somos autosuficientes en producción de oxígeno, ¿verdad? En general, si hace un análisis, un paneo, un pantallazo a estas alturas de la pandemia, tanto el 2020, 2021, ¿cuál fue el estamento industrial más afectado en términos negativos? Bueno, es un poco amplia la pregunta, ¿verdad? Yo, ¿cómo medirlo? Si es en forma financiera o no, ¿verdad? Yo, una de las formas de medición que tenemos, por decir así, yo creo que es siempre la mano de obra, y esto es lo que acarrea principalmente grandes inversiones, como el caso de La Maquila, que llegó a tener 18.500 funcionarios el año pasado, ¿verdad? Con el inicio de la pandemia llegó a 15.000 y poquito, casi 2.000, 3.000 personas fueron despedidas, o cesadas, vamos a llamarle, ¿verdad? Y al día de hoy, al último corte que tenemos de abril, ya tiene casi 18.000, o sea, prácticamente vimos que se retomó las exportaciones también, si se compara año tras año o en los meses, ¿verdad? Realmente se dio un salto nuevamente, entonces vemos que se recuperó, ¿verdad? Así también, comparando eso con CIPAMA, que son la cámara de fabricantes de motocicletas, podemos ver un panorama similar, ¿verdad? Donde ellos tuvieron una reducción de personal y hoy en día vemos que están retomando y ya prácticamente alcanzando sus mismos números, ¿verdad? Por un lado, ese es el lado, digamos, negativo, si queremos llamarlo así, pero a la par vemos el gran resurgimiento y la estructuración que tuvo todas estas empresas que terminaron autoabasteciendo el mercado nacional, las de domisanitarios, las de batas. Entonces, fue una oportunidad, yo creo, a que otras empresas potencialicen sus industrias y vean que es el mismo caso del oxígeno que estamos hablando ahora, ¿verdad? Todas están haciendo hoy un mea culpa y tratando de que esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Se espera, viceministro, que lo peor haya pasado. De hecho, así pareciera ser que los números van proyectando y manifestándose. No obstante, hay que seguir en guardia, agazapados. Así mismo. Estamos en constante contacto con Derly León, ¿verdad? Insumos estratégicos del Ministerio. Justamente hoy le estaba diciendo, me dice, mira, no usemos palabras, siempre tenemos que estar cautos. Moderación. Moderación. Y ojo ahora, esta quincena de julio que viene el frío polar que le llamamos nosotros los paraguayos, ¿verdad? Tuvimos una votación bastante las elecciones del domingo. movida. Entonces esperemos
Esperemos que esto no sea sinónimo de contagio. Ahora yo creo que la vacunación también ayudó mucho. El consumo sí, llegó a quintuplicarse, o sea, 5 a 6 veces más llegó. Hoy en día está estable. Digamos que se redujo o se estabilizó. Entonces eso es positivo para nosotros, con lo cual nosotros le avisamos a las empresas, ¿verdad? A estas empresas que le faltó o que le falta oxígeno, digamos, que se aprieten los cinturones por estas 2 o 3 semanas, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Estamos provisionando y obviamente estas empresas también son abiertas y saben que la realidad lastimosamente es la vida humana, ¿verdad? Bueno, ingeniero, lo dejamos descansar. Gracias por estos minutos. Muy gentil. Muchas gracias. Encantado, Roberto. Hasta luego. Viceministro de Industria, Ramiro Samaniego. Hacemos otra pausa. 15 grados centígrados la temperatura. Noche de jueves de San Juan, 22,31. Ganó Paraguay. Estamos clasificados. Ya volvemos. Desde tu sub 24 horas podés solicitar préstamos, tarjetas de crédito y aumento de líneas de tus tarjetas de crédito, porque innovar es mejorar. Para más información, comunicate al 617-0000. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Antonella Robeglia, ¿cómo le va, licenciado? Un gusto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. La pandemia de por sí estresa y mucho, ¿no? Sí, la verdad es que los profesionales de la salud y sobre todo los profesionales de la salud mental estuvimos ocupándonos un poco más de la cuenta de este aspecto, ¿verdad? En este último año y medio que llevamos de pandemia, de confinamiento y de otras cuantas cosas que obviamente ya sabemos, ¿verdad? Que trajo toda esta crisis, digamos. Una cosa es la preocupación que probablemente no hay que confundir con un cuadro extremo de estrés. ¿Cuáles serían los síntomas que a uno inicialmente tendría que empezar por preocuparle y decir necesito el auxilio de un profesional de la salud mental? Bueno, acá siempre es importante entender que el estrés nos acompaña a lo largo de la vida, ¿sí? Que es una reacción natural, pero que sí de forma crónica puede ser peligrosa y dañina, ¿verdad? Los síntomas físicos que se pueden presentar inclusive pueden afectar a largo plazo. A nivel físico podemos encontrar cuestiones como la presión alta, como la insuficiencia cardíaca, la diabetes. O sea, estamos hablando que el estrés no tratado a tiempo y no atendido a tiempo por los profesionales puede repercutir, ¿verdad?, en muchos aspectos de nuestra vida, en el sueño, en el insomnio. O sea, es algo que no podemos, digamos, dejar de lado y dejar de atender, ¿no? Alguna vez escuché que el estrés no se supera, se maneja. O sea que lo que uno diariamente, como usted decía, a lo largo en la proyección de tiempo-espacio en la vida, uno va superando los obstáculos. Se trata de eso, de encontrar las herramientas adecuadas que uno tiene que hacer, tratar de descansar mejor, de caminar, de comer sanamente. Pero cuando invaden esas ideas, ese negativismo, y ahora con más razón en pandemia, ¿cómo hacer? Para aquellos que no ven la luz al final del túnel y te dicen no hay vacunas, se me murió un familiar, estoy sin trabajo. O sea, definitivamente son desafíos muy duros y allí donde ustedes tendrían que marcar esa presencia, ¿no?, auxiliadora. Sí, el estrés es frente a una situación real, ¿verdad? Hay que entender que el estrés se genera a partir de situaciones del contexto que está atravesando la persona y que son reales y que suelen ser muy difíciles o son difíciles de atravesar. Como bien nombraste, hay varias que hoy en pandemia podemos identificar y que muchas de las personas aquí en Paraguay y en el mundo estamos atravesando, desde las pérdidas humanas hasta las económicas. Entonces, sí, es importante entender que se puede tratar, ¿verdad? Hay profesionales que nos formamos en trabajar estos aspectos. También está la medicación, si es que requiere una medicación la persona en algún momento de la vida. Es algo que nos acompaña y es algo que hay que aprender a manejar. Si uno va encontrando desde la psicoterapia, desde los profesionales,
los recursos para poder manejar las situaciones estresantes, ¿sí? ¿Qué es lo más fácil que uno puede hacer en familia, aprovechando el encierro todavía moderado que se está dando, compartir con los hijos, escucharlos más? De por allí se redescubren un montón de valores dentro de lo simple, porque cuando uno dice psiquiatra, psicólogo, generalmente ya tiende a pensar que la pucha, estoy loco, y uno tiene que decir con propiedad, para que no estés loco, para que no llegues justamente a situaciones más preocupantes. Uno es como irse a un odontólogo, irse a un gastroenterólogo, lo que sea. ¿Cómo hacer el ABC allí familiar? Porque generalmente, y yo suelo consultar con amigos, de cada 10, 2 o 3 pidieron alguna vez, de alguna u otra manera, participar de una psicoterapia o de un conversatorio o de charlas que animan o de sesiones de yoga. ¿Por qué nos cuesta tanto, licenciada, apostar a una salud mental equilibrada, que es la base de todo? Sí, todavía es un tabú en nuestro país hablar de ocuparse de la salud mental. Por eso los profesionales que podemos acercarnos a los medios tenemos esa responsabilidad de seguir fomentando, y así como decías vos recién, ¿verdad? Si uno tiene un problema en el estómago, va al gastroenterólogo. Sí. No está dudando si ir o no ir y por qué ir, ¿verdad? Lo mismo pasa con la salud mental. Hay que ocuparse, estamos los profesionales para acompañar, pero también se pueden hacer muchas cosas para prevenir desde casa y desde el día a día, ¿verdad? La actividad física, en la medida que se pueda, cumpliendo los protocolos con los cuales todos tenemos que seguir y continuar con los cuidados, pasar tiempo en familia, hacer actividades placenteras, tener hobbies, escuchar música, todas son cuestiones protectoras, ¿verdad? Protectoras frente al estrés. Son recursos que tenemos muy cercanos y que a veces no nos damos cuenta, pero que son muy importantes a la hora de contenernos en estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Para todos, pero que se puede, ¿verdad? Que se puede. También he escuchado en boca de muchos amigos, estoy tan estresado, voy a tomar un poco del alcohol, que tanto en este momento de pandemia me permitiría evadirme, me permitiría a lo mejor ahogar algunas que otras penas, pero eso puede llegar a conspirar antes que ayudar, doctora, el alcohol especialmente, ¿no? Sí, Roberto, así mismo es, ¿verdad? O sea, todas las sustancias psicoactivas, le decimos los profesionales, son simplemente curitas o parches para enfrentar estas situaciones. Nos sacan del momento estresante, es momentáneo, pero a la larga lo único que hace es tapar lo que uno no está tratándose adecuadamente, ¿sí? Nadie dice que uno puede tomar, disfrutar con amigos, consumir alcohol en la justa medida, pero si uno empieza a usar esos recursos como principales recursos para evadir situaciones estresantes, entonces sí es algo que tenemos que empezar a pensar, ¿verdad? Si realmente no necesita otro tipo de ayuda a esa persona. La depresión es mucho más grave, ese ya es otro cuadro, muchos te dicen es imperceptible, uno tiene que mirar detenidamente, compartir de por allí la rutina paralela de esa persona que a lo mejor es del entorno íntimo nomás, y que verdaderamente se dan casos que a veces complican y mucho toda la estabilidad de ese núcleo, y con más razón con el encierro. ¿Cómo se puede hacer para saber un familiar, mi mamá, mi papá o mi hijo está orillando un cuadro depresivo producto de esta situación de estrés? Sí, así mismo, Roberto. Cuando nosotros hablamos de estrés, también tenemos que tocar las palabras cercanas que son ansiedad y depresión. ¿Sí? La depresión obviamente es un cuadro patológico que se da con síntomas muy puntuales, ¿sí? Que la persona la atraviesa por un periodo largo de tiempo, pero así como decía, está muy asociado. Un estrés continuo, una ansiedad continua que no es tratada a tiempo puede desembocar en una depresión, ¿sí? Que los síntomas pueden ser varios, desde el desánimo, las pocas ganas de trabajar, las pocas ganas de levantarse, estados de angustia importantes. Todos esos síntomas hay que atenderlos y hay que, acompañarlos y no subestimarlos. Y cuando nosotros vemos que una persona está teniendo estos síntomas por un periodo largo de tiempo, y de largo hablamos de 6 meses o más, y sabemos que no hay una situación puntual,
O sea, que hay que diferenciar, estamos en un proceso, en una etapa donde hay muchas pérdidas de personas, de seres humanos, muchas personas y familias paraguayas en duelo. Entonces, ahí no hablamos de una depresión, hablamos de un duelo, ¿verdad? Pero cuando eso se sostiene por mucho tiempo y está asociado a periodos largos, años, meses de mucha angustia, de mucho desánimo, ahí sí podemos empezar a hablar a ver si no hay una depresión detrás de todo esto, ¿verdad? ¿Y la ansiedad cómo se manifiesta? La ansiedad se manifiesta más con síntomas físicos, ¿verdad? Sudoración de manos, dificultades para dormir, náuseas, no tener apetito, estar con ciertas palpitaciones. Todos son síntomas que a la larga, ¿verdad?, afectan la calidad de vida, afectan la calidad de la persona, afecta en otros espacios, en el espacio laboral, en el espacio familiar, en el espacio, digamos, personal. Entonces, la ansiedad son síntomas muy puntuales y físicos que se sostienen también a lo largo del tiempo. Cuando nosotros hablamos de ansiedad y depresión, siempre hay que entender que son aquellos que se sostienen a lo largo del tiempo y que son muy puntuales y son acentuados, ¿verdad? La ansiedad son momentos donde uno puede estar un poco más ansioso, un poco más nerviosa, claro, y no hablamos de un cuadro o un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Pero sí cuando vemos que esto, a pesar de que no hay una situación puntual, sigue esta persona sosteniendo estos síntomas y inclusive se intensifican, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo podría demandar un tratamiento de esta naturaleza con un profesional psicólogo? Bueno, depende mucho de la persona y en qué estado llega la persona, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando de cuadros de inicio de una ansiedad, una depresión, obviamente el pronóstico es mejor, ¿verdad? A veces, y la mayoría de las veces es una realidad, los pacientes llegan cuando ya están en un estado muy grave, muy severo, que implica, ¿verdad?, inclusive medicación para empezar a trabajar una psicoterapia, una medicación obviamente con un médico psiquiatra que la recomienda, ¿verdad? Pero cada persona va a ir haciendo su proceso y lo importante es apuntar a que esa persona mejore su calidad de vida, ¿verdad? Porque ninguno de estos episodios, ni de ansiedad ni de depresión, son placenteros, al contrario, ¿verdad? La persona no la pasa bien, está muy afectada y afecta a su entorno, ¿verdad? A sus familiares, a sus amigos. Ahora, de por sí esa persona a lo mejor no tiene ganas de nada y mucho menos de pedir este auxilio profesional. Es allí donde tiene que actuar entonces justamente el primer anillo, o sea que el núcleo que tiene que percibir y que tiene que determinarse a empujarla, inducirla, convencerla, si hace falta acompañarla en todo ese proceso. Sí, es sumamente importante contar con la familia, con los amigos, con los vínculos y afectos de estas personas que a veces tienen más resistencia, así como decís vos, de acceder a un profesional, ¿verdad? Son nuestros aliados en todo este proceso y a veces son las personas que nos contactan a los profesionales, ¿verdad? No necesariamente el paciente, el futuro o posible paciente es el que nos contacta, a veces un familiar, un amigo que se está dando cuenta que esta persona necesita una ayuda extra y bueno, bienvenida, ¿verdad? O sea, son nuestros afectos y quieren vernos bien, entonces claro, buscan la ayuda de un profesional que sepa el tema. Generalmente, y con el desarrollo de la tecnología, todos nos volvimos cibernetizados en pandemia. ¿Ustedes también ya hacen consultas vía telemática? ¿De por allí no es lo mismo que tenerle en un diván a un paciente o llena todas las expectativas? Bueno, en un comienzo nos vimos obligados en el gremio, ¿verdad?, a recurrir a la asistencia online, pero te digo que después se sostuvo por una cuestión también de prevención, claro, por una cuestión de cuidado sanitario, ¿verdad? Porque también las personas quieren cuidarse más y cuanto menos se expongan, siempre apuntamos y celebramos que se expongan menos, ¿verdad? Pero un proceso se puede hacer igual, ¿verdad? El vínculo sabemos que es diferente, pero no deja de ser menos importante, claro, o deja de ser valioso. Las consultas también tienen ese valor porque nosotros usamos la palabra, ¿verdad? La psicoterapia a través de la palabra puede acceder a la cura. Entonces, si tenemos esta conexión, la celebramos porque el año pasado sin eso y sin la tecnología
no hubiésemos podido acompañar a tantas personas y a tantos pacientes. ¿Qué pasa cuando ustedes recomiendan una coordinación con un psiquiatra, se prescribe medicamentos y el paciente no quiere? ¿Hay otras alternativas igual de que mejore sin medicación, sin la administración de ese tipo de drogas? Depende del cuadro, ¿verdad? Hay cuadros que no es negociable, ¿sí? Que no es negociable, la persona realmente necesita primero compensar los síntomas de nosotros para poder empezar a trabajar un proceso de psicoterapia. Si una persona está muy afectada con síntomas muy elevados de ansiedad, es muy difícil poder pensar en que la persona se relaje, hable de sus problemas cuando está muy afectada con los síntomas. Claro. ¿Sí? Pero sí es algo que trabajamos mucho con los pacientes y hacemos este proceso de, bueno, ¿por qué necesita una medicación? Explicarle, ver los pros y los contras, conversarlo. O sea, eso no tiene que ser desde la obligación, tiene que ser desde el acuerdo, desde la alianza terapéutica que hacemos con los pacientes y que el paciente entienda que es para su bien, para su mejoría y que los profesionales estamos justamente asesorando a partir de nuestros conocimientos técnicos. Licenciada Antonella Robeglia, gracias. Fue muy gentil y ojalá haya servido esta entrevista a muchas familias que están atravesando por un dificultoso momento. Fuerte abrazo. Gracias, Roberto, y cualquier cosa a las órdenes siempre para hablar de salud mental. De su parte, sí, la salud mental, que para muchos es la base de todo, para encontrar un justo equilibrio, pues de eso se trata. Los especialistas dicen que salud es eso, ni muy muy ni tan tan, estar ahí, peleándole a la vida. Hacemos una pausa, ya volvemos. Con 51, agradeciendo la gentileza de Esteban Grillón Conigliaro, tomamos contacto con Miami. ¿Qué tal, Esteban? Tanto tiempo, un gusto tenerte al aire. Buenas noches. Hola, Roberto, buenas noches para vos y para toda tu gran audiencia de la noche. A ver, ¿hace cuánto tiempo estás por Miami, Esteban? Bueno, yo llegué acá, tengo exactamente la edad de que tiene el edificio, 40 años. Ah, la pucha, o sea, qué tragedia. Hoy compartíamos al mediodía en nuestro informativo, estábamos desconcertados, hasta ahora sí ese desconcierto, y uno llega no sabe qué término usar, pero a presuponer que nuestros compatriotas, al fin y al cabo se recorrieron todos los hospitales, se procuró, ustedes que estuvieron haciendo también de articuladores con las autoridades. ¿Qué es lo que se sabe a estas alturas, Esteban? Bueno, mira, la noticia fresca que tengo ahora para vos, Roberto, es que en este momento, primero te quiero comentar algo. A las 8 de la noche hubo un último parte de la policía del metro que cubre todas las ciudades del condado, porque hay que entender un poco que Surfside, donde está el edificio, es una de las ciudades del condado de Miami-Dade. Miami-Dade tiene 34 ciudades. Una de las ciudades es Surfside, donde está el edificio, ¿verdad? Entonces, el Metropolis, que aglutina a todas las 34 ciudades, dio un parte diciendo de que se le pidió a todos los periodistas que abandonen el lugar, se les sacó a todos los curiosos, a los parientes luego no están allí, ¿verdad? Están en un centro de acogida de personas desaparecidas, ¿verdad? En un centro de reunificación se llama, ¿verdad? Familiar, sí. Así le llaman ellos allá, como a 10 cuadras del lugar. Entonces, ¿por qué? Porque querían de que haya silencio, que no pudo haber en todo el día, porque claro, el silencio es muy importante para poder escuchar algún grito, algún movimiento, para que los perros puedan escuchar bien algo, ¿verdad? Los perros adiestrados. Y los perros ladraron en 2 lugares específicos esta tarde, pero con tanto ruido que había, se confundieron un poco, y ahora que estamos hablando vos y yo, están sacando los primeros
cuerpos del lugar en este momento. Ya. Acabo de mandarle la foto a tu redacción. Sí, ya estamos compartiendo, de hecho, al aire dentro de las posibilidades, pero es un edificio antiguo, 40 años o según la ingeniería no llega a tal extremo. ¿Cada cuánto verifican una construcción de esta naturaleza ahí en Miami? ¿Cada 10 dijeron? No, es incorrecto eso. ¿No? La verdad que es cada 40 años se hace lo que se llama una recertificación de la estructura del edificio. ¿Cada 40? Que es cada 40. Y este año le tocaba porque es 2021 y se fabricó en 1981, así que justo ahora 40 años. Ya, y justo ahora, eran 3 torres dentro de un conglomerado, ¿no? Estás en lo correcto, eran 3 torres unidas. ¿Y cayó una torre y media o una sola? Cayó una torre y media. Tampoco y media porque ahí como estamos viendo en la imagen no es que se cayó la mitad, sino le vamos a decir un tercio. Un tercio, sí. Esa torre, que es todo el balcón, la parte del balcón. Y ese balcón que cayó con efecto dominó, fue el que llegó abajo y movió todos los cimientos de la torre al lado, que fue la que se derrumbó por completo. Ahora se entiende. Ahora, en total, ¿cuántos departamentos afectados? Porque también al mediodía no se manejaba ciencia cierta, porque te dicen los propietarios entraban nomás sin identificarse. Sin embargo, la lista que tenemos son de los visitantes, que eran 50, 51. A estas alturas, ¿qué cantidad probable se maneja de los que estaban ahí? Bueno, el último conteo que dio la policía a las 8 de la noche hoy, como te dije, la policía del metro dijo que ya 102 personas fueron identificadas, que están vivas, que pudieron salir, muchas de ellas caminando, ¿verdad? No tenían luz porque desde el momento del derrumbe se fue la luz en todas las torres y salieron caminando, pero igual le llevaron a los hospitales, aunque no hayan tenido ningún tipo de daño físico, porque sí, ellos consideran que tienen daño psicológico. Entonces 102 personas que ya se reunificaron con sus familias y 99 personas que todavía están desaparecidas según las familias que se acercaron a este centro de acogida de la familia para reclamar sobre sus familiares. 99 en este momento, y ahora que están empezando a sacar de noche porque no hay ruido, pues le echaron a todos ahí, o sea, le sacaron a toda la prensa y todo lo que hacía ruido, entonces es más fácil el tema del rescate. ¿Paró la lluvia? No, vos sabés que volvió la lluvia, al contrario, volvió la lluvia. Bueno, hasta eso conspira en una jornada tan trágica de esta naturaleza, Esteban. Hoy al menos, digo. La lluvia. Y para completarte lo que estás diciendo, Roberto, vino una lluvia torrencial hoy en medio de todo el drama. Ya estaban tratando de hacer el rescate y resulta que se incendia esa parte del edificio que quedó bien, por decirte, se empezó a incendiar con la lluvia y todo. Por la parte de adentro, ¿verdad? Sí. Y ahora otra vez volvió la lluvia. Bueno, acá, y ya habrás leído en redes, en los medios digitales, la primera dama se estima que va a viajar de un momento a otro por todo lo que significa. Familiarmente están, pero como se presupone, ¿no? Uno cuida muy bien las palabras que utilizar, pero compungidos. Y todos ustedes que siguieron muy de cerca, y a vos te agradecemos porque sos el único que nos está brindando así información acabada. Primero por tu experiencia como ex diplomático, y segundo porque siempre encontrás el justo equilibrio para transmitir esto que sin duda preocupa primero como paraguayos y segundo, como decía el canciller Acevedo, por los chiquitos. A quien no le toca, ¿no? Que cualquiera fallezca, pero con más razón cuando estamos hablando de una familia joven, una pareja con 3 hermosos hijos, y que al final uno no sabe, ¿verdad? Ojalá se dé algún milagro, porque tantas historias también de esta naturaleza que de entre los hierros retorcidos a veces recuperan a personas con vidas, ¿no? Ojalá Dios te escuche, querido Roberto. Y otra noticia que te puedo dar es que mientras estamos hablando ahora están aterrizando acá en un avión que están llegando el papá de Sofía, o sea, Titito López Moreira. Está viniendo el ingeniero Petengil Luis, está viniendo la hija del ingeniero Petengil, que es la hermana del casado con Sofía, y está viniendo la otra persona que estaba viniendo. Viene Belinda Castillo, que es la mamá del muchacho. Están viniendo en un avión privado que están aterrizando en este momento acá en Miami. ¿Castillo quién es? La madre de la empleada.
No, Belinda Castillo, la mamá de, no te olvides que... Perdón. Sí. La mamá del muchacho. De Luisito, sí, Petengil. Bueno, y dentro de todo el turismo de vacuna, hablando un poco que generó una inusitada expectativa y movimiento turístico en Miami, casi 15.000 paraguayos que fuimos en estos últimos meses. Yo creo que 15.000 te quedaste corto. Sí. Mira, yo le acompañé, Roberto, y vos sabes que yo ya tengo 20 PCR hechos, porque acá te haces el PCR desde el auto, ¿verdad? Sin bajarte y te dan una espatulita y le metes vos. Sí, no, y desde que entras hasta que salís del parque, porque hay varios lugares y todos son parques la mayoría. Entonces yo iba, le llevaba a los compatriotas y le enseñaba cómo hacer. Entonces yo, ayer di mi 20 negativo. Te cuento. Y vos te vacunaste entre los primeros allá, ¿verdad? O sea que... Entre los primeros. Yo ya creo que ya estoy vacunado ahí de Asunción. Antes venía hace 40 años, los perros ya me vacunaron todos. ¿Hace cuánto que no venía a Paraguay? Y yo que no me voy hace 2 años. Pero me está corrigiendo acá. ¿Cuándo? Hace 2 años, ya me corrigen. 2 años hace que no me voy. ¿Y cuántos años tenías cuando desembarcaste allá? Para saber cuánto tenés ahora. ¿40 menos? Yo con orgullo te digo 64 bien cumplidos. No, un pendejo todavía. Según dicen, los 60 son los nuevos 40 ahora en el siglo XXI. Amén, aleluya. Bueno, un poco para matizar esta noche, y muchísimas gracias. Mañana te buscamos de la radio. ¿Qué hora te despertás? Yo temprano mañana, yo tengo luego un Zoom mañana, grabo acá ¿a qué hora? A las 8. No, nosotros te vamos a molestar antes, ¿no? Nosotros a las 5 ya arrancamos, 6:30, pues te vamos a buscar, Esteban, ¿te parece? Llámame con mucho gusto acá para poder darle, porque a las 8 de la mañana, Roberto, hay va otra a ser conferencia. El parte policial con todo lo que se encuentre esta noche. Que van a los nombres, seguramente, va a estar muy importante mañana. O sea que eso que dijiste, tratan de generar un decibel cero para que auditivamente los canes puedan trabajar. Eso no se pudo dar durante el día. Totalmente, no solo los canes, también la gente recatista que pueden escuchar, porque dice que escucharon, por ejemplo, un ruido a alguien que estaba golpeando como un caño, ¿verdad? Un ruido metálico. Y eso entonces, pues, eso puede ser una persona que está allí y eso escuchan también los recatistas, así que el silencio es salud en este caso, es vida. Bueno, fuerte abrazo en la distancia y que descansen con la familia, muy amable. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Gracias. Esteban Grillón, un capo, ex cónsul paraguayo de Miami, que ahora hace de attaché de todos los compatriotas que buscan el auxilio de la vacuna y a cualquier otro que de alguna u otra manera necesite una mano solidaria en el extranjero. ¿Hacemos la pausa? No, ya nos vamos. 23:1, 15 grados centígrados la temperatura, ganó la albirroja, será hasta mañana. Buena suerte.